Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Quiero tocar un tema que lo he titulado ¿Cómo superar los problemas? ¿Cómo superar los problemas? Y quiero tomar la historia de Esther. Esther es un libro que está en el Antiguo Testamento, quizás uno de los libros más hermosos, porque habla de una mujer que vive en Babilonia. Ella es judía de nacimiento. Dice que cuando crece se queda huérfana y su primo Mardoqueo, que ya es un hombre mayor, la adopta como hija. Esta mujer es una mujer que en un momento dado llega a ser reina, la esposa del rey. Era un rey muy poderoso, el rey de Babilonia, porque no solamente gobernaba sobre Babilonia, sino sobre un imperio que tenía 127 provincias. Esta mujer Dios la pone en esa posición porque quiere usarla en un momento específico para algo muy relevante. Y creo de que esta historia de Esther refleja lo que es la relación de Dios con su pueblo. Creo que Esther es una simbología de lo que es la iglesia. Y el rey es una simbología de lo que es Dios. La Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. En otra porción dice que somos la esposa de Dios para crear un vínculo en el cual podemos acercarnos a Dios en intimidad. Dice la Biblia de que esta mujer, ya ocupando su posición de reina, imagínese usted, pues un gran privilegio, tenía sirvientes, tenía dinero, tenía un palacio, tenía una posición privilegiada, todo se encontraba muy tranquilo, hasta que surgió un gran problema que afectó la vida de Esther directamente. Y eso nos muestra de que los problemas van a llegar sin invitación. Ellos, si no se meten por la puerta, se meten por la ventana, pero llegan. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que atravesar situaciones, adversidades, problemas, enemigos que se levantan, crisis, diferente tipo de adversidades. Pero lo interesante es que con Dios siempre las historias terminan bien. Con Dios siempre las historias terminan bien. Y en esta historia se levantó un hombre llamado Amán, que comienza a escalar en el reino y se convierte en el segundo después del rey. Es un hombre de poder, de autoridad, pero es un hombre que odia al pueblo israelita. Es un hombre que odia a los judíos. Y dice la Biblia de que este hombre fragua un plan, trama algo diabólico para el pueblo israelita. Se describe en Esther capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia, y dijo Amán, Amán era el enemigo de Esther, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, que era el pueblo israelita, y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amán se las ingenia para que el rey saque un edicto donde en determinada fecha todos los israelitas que vivieran en las 127 provincias del imperio babilónico iban a morir. Esto no era cualquier cosa. Esto significaba extinguir al pueblo judío de la faz de la tierra. Peor que el holocausto que sucedió con los nazis en Alemania. Significaba la muerte de niños, mujeres,
hombres, ancianos, familias, la extinción de toda la nación. Mardoqueo, quien era el papá, quien había adoptado a Esther, había escuchado la noticia, el edicto que ya había sido sellado por el anillo del rey. Y dice la Biblia de que Mardoqueo va y busca a Esther para contarle el problema. Esther capítulo 4, verso 7, dice la Biblia: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y luego la confronta. Esther capítulo 4, verso 13, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora Esther se entera de la noticia, le llega esa mala noticia acerca de la muerte que iban a vivir todos los israelitas, y por supuesto ella también es israelita y ella también iba a morir en aquel día. De igual forma, iglesia, nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que ver enfrentados a situaciones, gigantes que se levantan, oposición, obstáculos, situaciones, adversidades, malas noticias, momentos difíciles. Y allí surge una pregunta, y es: ¿qué debía hacer Esther frente a esta noticia tan aterradora que le estaba llegando? ¿Qué debía hacer Esther? Y yo noto en Esther unas acciones que revelan cómo usted y yo podemos ser solucionadores de problemas y salir victoriosos, airosos en medio de las dificultades, y aún revertir lo que parece malo en una bendición. En primer lugar, lo primero que decidió hacer Esther fue que decidió hacer algo al respecto. Dice Esther capítulo 4, versículo 15: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther entendió que lo que le estaba llegando no era sencillamente un chisme, sino era un problema que ella tenía que resolver. Ella sabía que tenía una posición de influencia. Ella sabía que tenía acceso al rey. Ella sabía que era judía. Ella no podía ser indiferente a la situación. Ella no podía ser un agente pasivo. Por eso Mardoqueo la confronta y le dice: tú no puedes callarte. Quizás para este lugar, para este momento, para esta situación, Dios te ha puesto en ese lugar. Hermano, de igual forma usted y yo no podemos ser agentes pasivos, viendo muchas veces cómo los problemas se agrandan, cómo el diablo viene y destruye mi casa, mi familia, cómo mi enfermedad o la noticia de la enfermedad viene y me derrumba, y ahora mi mente, mi corazón están en el piso, estoy postrado, estoy humillado, estoy siendo víctima de las circunstancias. No, hermano, usted y yo nacimos para solucionar problemas. Le repito eso: usted y yo nacimos para solucionar problemas. Usted y yo nacimos para solucionar problemas. Ese cuentico que nos quiere hacer creer el diablo que somos víctimas, que pobrecito de yo, pobrecito de mí, que tenganme lástima, olvídese, lástima al diablo, pobre el diablo, víctima al diablo. Yo no soy víctima, yo soy un hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos? Porque usted y yo somos linaje real, real sacerdocio. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores.
Usted y yo tenemos acceso a Dios. Quizás estás viviendo una situación familiar y tú eres el cristiano, pues tú eres el Esther en medio de tu situación. O quizás estás viviendo una situación a nivel económico o a nivel familiar y Dios te dice, yo necesito que tú te actives para hacer solución. Tenemos que ser solucionólogos. Porque hay gente, hermano, que le quiero decir algo, nació fue para dar problema. Hay gente que donde llega el problema. Hay gente que lo que hace es echarle leña al fuego del problema. Hay gente que lo que hace es quejarse, buscar el culpable, echarle la culpa al otro, victimizarse, buscar culpables, echarle la culpa a Dios. No, hermano, usted y yo estamos llamados como Esther a levantarnos y a decirle al Señor, Señor, tú me has llamado a mí a ser victorioso y yo voy a ser un solucionador de problemas en el nombre de Jesucristo. La Biblia habla de un hombre llamado Nehemías. Tiene su libro, Nehemías. Y dice que él, siendo un copero del rey en el palacio, estando con un trabajo estable, cómodo, se entera de que en Israel el pueblo está sufriendo. Las familias judías están en ruinas. Y dice Nehemías que Nehemías, al enterarse de esa noticia, se afligió. Pero no solo se afligió, sino que se activó. Porque es que no podemos quedarnos solo tristes con las malas noticias. La tristeza es una emoción natural. Nos podemos entristecer, preocupar, puede entrar preguntas en nosotros, pero tenemos que levantarnos, activarnos. Y Nehemías dice, yo voy a ir a solucionar ese problema. Note que a Nehemías nadie le confirmó esa palabra, no se le apareció un ángel, no se le apareció un profeta como el profeta Samuel, te unjo para que vayas. No, hermano, hay cosas que no necesitan confirmación. Donde hay un problema, se necesita un ungido de Dios que entre a solucionar ese problema. Quizás Dios te ha puesto en tu familia a solucionar el problema espiritual de tu familia. Quizás Dios te ha puesto a solucionar el problema económico de esa empresa. Quizás Dios te ha puesto a que te levantes, a que pelees. Si hay gente perdida, Dios dice, ¿dónde están los solucionadores de los problemas? Necesitamos levantarnos y creerle al Señor de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Lo segundo que hizo Esther es que Esther ayunó 3 días. Ayunó 3 días. Tremendo lo que hace Esther, porque Esther toma la decisión de solucionar el problema, pero no es reactiva, no va y dice, ¿cómo lo soluciono a mi manera? Voy a buscar a Amán, voy a hacerle la vuelta, voy a mirar cómo dañamos eso, a ver, reúnamen a los judíos. No, ella hace algo muy valioso que realmente le trajo respuesta a ese gran problema que ella tenía. El ayuno es una práctica espiritual que Dios nos ha dado. La Biblia dice en el libro de Nehemías capítulo 1 verso 4 que al igual que Esther, Nehemías ayunó. Y Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerme de comer. El comer es una necesidad básica en nosotros los seres humanos. Por lo tanto, cuando dejamos de hacerlo, por supuesto, significa sacrificio. Pero note cómo en la Biblia Moisés ayunó, Elías ayunó, Daniel ayunó, Josafat ayunó, el mismo Jesucristo ayunó. Ese ayuno que hace que nuestra carne mengüe no significa
que yo me presente ante Dios como víctima, pobrecito de mí, mire cómo sufro, para doblarle el brazo a Dios con mi lástima. No, ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es menguar a mi carne. Porque cuando yo menguo a mi carne, mi espíritu se sensibiliza a la presencia de Dios. Hay diferentes tipos de ayuno. Esther ayunó 3 días. Hay ayunos que son parciales, quizás como el de Daniel, como el que hicimos en el mes de enero por 21 días, solo con legumbres y con algunas otras cosas. Hay personas que ayunan un día, otros dicen voy a ayunar 2 días, otros 3 días, otros 7 días. Ahora que no sea como el cristiano sinvergüenza que me decía, pastor, yo ayuno 12 horas al día, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Es un sinvergüenza. Porque ayuno es igual a sacrificio. Si a ti no te cuesta lo que haces, no es ayuno. Porque ayuno tiene que ver con sacrificio. Ahora, el sacrificio desata poder. Escúcheme, el sacrificio desata poder. Por eso la Biblia dice, preséntense como sacrificio vivo, porque el sacrificio desata poder. Yo hablaba con un hombre que había salido de la cárcel, y este hombre me decía, pastor, usted no sabe cómo trabajan los satánicos en la cárcel. Se reúnen ellos, se levantan a las 3 de la mañana a orar al diablo y proclaman ayunos extensos. Porque no podemos desconocer de que Satanás es un ser espiritual que tiene un poder, lo tiene limitado, pero lo tiene. Y aquellos que se mueven en el satanismo desatan ese poder por medio del sacrificio. Por eso sacrifican animales, niños. Por eso se sacrifican a sí mismos. ¿Para qué? Para ellos entrar a una esfera de poder. Hermano, basta ya de vivir vidas cristianas religiosas y entremos a vivir vidas cristianas victoriosas. Basta ya de vivir como víctimas, resignados a los problemas, sin un centavo en el bolsillo, mis hijos perdiéndose, mi hogar destruyéndose. Dios nos ha dado herramientas y una herramienta poderosa es el ayuno. Si Esther, una mujer, dele el aplauso al Señor si usted lo cree. Si Esther, siendo una dama, una reina frágil, linda, hermosa, delicada, dijo, yo voy a solucionar este problema, hermano. Es el momento en que tu mujer te levantes y diga, yo voy a solucionar este problema en mi casa. Que tu varón te levantes y diga, yo voy a solucionar este problema en mi vida. Olvídese. Yo no voy a vivir lo que Amán determina, yo voy a vivir lo que Dios me ha prometido. Necesitamos acercarnos a Dios. Y el ayuno es una herramienta que Dios nos da para sensibilizar nuestro espíritu. G.J. Ávila decía que cuando ayunamos el poder de la oración se duplica. Job, cuando estuvo en su crisis, hay un versículo que está en Job capítulo 23, versículo 3, verso 5. Job en medio de su crisis dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Wow. Job hace una pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cómo logro presentar mi causa delante de Dios? Y en el Salmo 34, verso 18, se responde a esa pregunta. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
Hermano, cuando usted y yo vamos con un corazón contrito y humillado, precisamente de eso se trata el ayuno, de humillarnos delante de Dios. Sí, de humillarnos, de tirarme al piso, de reconocer que yo sencillamente ante Él soy un humano más, una hormiguita frágil, necesitada de Dios. Pero cuando yo envío un mensaje al Señor de un hombre quebrantado, eso hizo Esther. Esther se quebrantó. No se dice Esther que hizo los 3 días, pero sí sabemos que ayunó, se metió con Dios. Y mire lo tercero que Esther hace. Lo tercero fue que ella fue al rey. Dice la Biblia en Esther capítulo 5 versículo 1: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real después del ayuno, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Note que lo primero que hace Esther en el problema es decir, yo voy a solucionar este problema. Lo segundo es que entra en un proceso espiritual de rendición delante de Dios, ayuna. Pero lo tercero es que ella va al rey. Algo que me impacta es que Esther no fue ante Amán, Esther fue ante el rey. Nosotros, para solucionar los problemas, tenemos que quitar la mirada del problema y comenzar a poner nuestra mirada en Dios. Dice la Biblia que al igual que Esther tenía acceso al rey, porque no todos lo tenían, Romanos capítulo 5 versículo 2, dice la palabra: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Es triste cuando los problemas, en vez de acercar al creyente al rey, lo que hace es alejarlo del rey. Hermano, cuando llega esa mala noticia del médico y te dicen que la enfermedad es grave, que te van a tener que meter en un proceso delicado, que quizá la enfermedad no tiene solución y la persona se derrumba. Esa persona ya está postrada, triste, está abatida, ya no ora, ya no lee Biblia, ya no se congrega. Qué triste es cuando llega el problema a la familia, al matrimonio, y te alejas de Dios, ya no lees la Biblia. Hermano, eso es lo que quiere el diablo, que vayas tú y enfrentes a tu Amán. Pero Dios dice: ven a mí, yo soy tu rey. La Biblia en Eclesiastés capítulo 8 versículo 3 dice la palabra: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Isaías capítulo 2 verso 10 dice la Biblia: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando Job estaba en su aflicción, él dice, Job capítulo 16 verso 20, dice: disputadores son mis enemigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Y el salmista en el Salmo 39 versículo 12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Estos hombres de Dios aprendieron a encontrar respuesta estando frente al rey. La respuesta a tus problemas está en Dios. No corras al hombre, no corras al banco, no corras allá al gota a gota, no corras allá al psiquiatra, no corras allá a la medicina. Dios puede usar diferentes alternativas, pero tu primer recurso se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Lo cuarto que hizo Esther es que Esther programó una reunión. Ella, cuando está hablando con el rey, Esther capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia, y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Oiga, esa Esther es astuta. Y hermano, usted y yo tenemos que ser astutos también. Esther preparó un banquete, lo más bonito, en una terraza. Ella convidó al rey, ganó el favor del rey, pero le dijo al rey: voy a traer a mi enemigo a tu presencia. Note que Esther no enfrentó a su enemigo Amán, sino que lo trajo a la presencia del rey. Es decir, llevó el problema al lugar donde estaba cerca de Dios. Note que para Esther estar en ese momento le costó. Primero decidió solucionar el problema, luego ayunó 3 días, luego se fue al rey, luego prepara un banquete, ahora está sentado frente al rey. Es un momento de intimidad, es un momento donde ella está frente a Dios. Y ahora trae a su problema. Bien dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, yo he aprendido a hacer esto en la presencia de Dios. Cuando tengo una dificultad, cuando me quiere atacar una enfermedad, cuando hay un apretón económico, esta palabra la he vivido muchas veces y he visto cómo Dios se mueve de una manera sobrenatural. Tiempos donde paro mi agenda, donde me meto días de ayuno, donde busco la presencia de Dios, donde comienzo a adorar al Rey. Y cuando yo me aseguro de que ya estoy frente a Dios, cuando ya tengo a Dios cerquita, cuando tengo a Dios cerquita no necesito gritar porque está cerca, solo murmurar, solo dar unas palabras suaves. Y en ese momento, cuando estoy cerca de Dios, cuando tengo a Dios, cuando le estoy cautivando su corazón, le expongo mi situación y le digo: mira, Señor, esta mala noticia que me llegó. Mira, Señor, este momento duro que estoy atravesando. Mira este ataque que me ha venido. Recuerdo un día estaba enfermo y en esta práctica le dije: Señor, estoy enfermo. Y recuerdo que al instante me paro de la silla y Dios, ¡pum!, me había sanado. Recuerdo un momento donde tenía que pagar unas cuentas, unos compromisos grandes de la iglesia y estaba preocupado y me fui a buscar la presencia de Dios, fui a pasar tiempos con Dios y cerca le dije: mira esta necesidad, Señor. Recuerdo cuando estaba bajando de buscar a Dios, del ayuno, me entra una llamada y me dice: pastor, mire, ya está todo el dinero para pagar eso, ya Dios lo resolvió. ¡Wow! Es en esos momentos donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra el porqué de las cosas, donde Dios nos corrige, donde Dios nos enseña, donde Dios trata nuestro carácter, donde Dios nos dice el por qué pasan las cosas y donde Dios resuelve de una manera sobrenatural. Y en quinto lugar, lo que hace Esther es que Esther expuso a su enemigo delante del rey. Ahora, cuando el rey está cenando, cuando está en intimidad con el rey, Esther capítulo 7, versículo 6, dice la Biblia: Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira. ¡Wow! Ahora Esther pone a temblar a su enemigo, porque ahora su enemigo está frente a los reyes, frente a Dios. Y dice de que Amán se consterna, se vuelve temeroso, porque el rey de reyes se encendió en ira. La Biblia dice que Dios es enemigo de tus enemigos.
La Biblia dice, mía es la venganza, yo haré, dice el Señor. La Biblia dice que Dios nos guarda como una gallina sus polluelos. La Biblia dice que Él es nuestro Padre Celestial, que responde por nuestra necesidad. Hermano, ¿cómo vamos a esperar respuesta de Dios si ni le hemos presentado nuestra petición? ¿Cómo vamos a esperar de que Dios se mueva cuando no hemos pagado un precio espiritual? Jesucristo dijo en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No se afanen. La palabra afán significa estar ansioso, preocupado. La palabra ansiedad significa estar intranquilo. Y una persona intranquila es la que está desesperada, la que se come las uñas, la que toma decisiones incorrectas, la que tiene que estar trabajando un domingo para resolver su problema económico y no se congrega, ya no busca de Dios. No tengo que hacer, está ansioso. Jesucristo dijo, por nada estéis afanosos. En otras palabras, mi hijo, relájese. Usted no sabe quién es usted. Usted no sabe el Dios que tiene. Cuando usted está lleno de afán, ¿cómo va a ser lleno del Espíritu Santo? Más bien, Mateo capítulo 6, verso 33, Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo le pregunto a usted, ¿qué hizo Esther cuando se enteró del problema? ¿Qué hizo? Se preparó para ir donde el rey. Hermano, usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo tenemos a un Padre que está en los cielos, que está sentado en un trono, que está gobernando sobre todas las cosas. Y dice la Biblia de que el rey en ese momento se airó contra Amán. Porque cuando tú le presentes tu situación a Dios, Dios va a resolver tu situación. El libro de Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios, cuando te vio en pecado, cuando nos vio en cautividad, dijo, hay que ir a rescatarlo, no envió un ángel, no envió un arcángel, envió a su Hijo, a lo más valioso que tenía. Y Dios dice, si yo entregué a mi Hijo, ¿cómo yo no te voy a poder bendecir en todo lo que tú necesitas? Hermano, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el dueño del oro y de la plata. Para Él no hay nada imposible. Él es tu sanador, tu redentor, tu libertador. Él es tu fuente de bendición. Y mire cómo termina la historia. Esther 9:25 dice la palabra, mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Es decir, que se revirtió la historia. Esther capítulo 7, verso 10 dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y luego de que el enemigo muere, ¿sabe qué pasó? Dios exaltó a Esther, tanto que establecieron un día festivo en el calendario judío para celebrar la libertad que Esther alcanzó frente al rey. El libro de Esther no está escrito porque Esther llegó a ser reina. El libro de Esther está escrito para recordar lo que hizo Esther en ese día de liberación para la nación. Dice el texto de que los enemigos se empoderaron de sus adversarios. Se revirtió la historia. Dice la palabra que Mardoqueo fue exaltado y puesto como segundo después del rey. Y lo que eso significa es que tu problema es lo
aquello que Dios va a usar para tu promoción. ¿Me está escuchando? Aquello que nos aterra, aquello que se ve muy grande, aquello que nos espanta, es aquello que Dios va a usar para levantarte, para usarte, para promoverte. Y de acuerdo al tamaño de tu enemigo, será el tamaño de tu victoria, en el nombre de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en este día. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con Dios. Recuerda atesorar cada palabra en tu corazón y ponerla por obra. Te esperamos en nuestra próxima celebración. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y si necesitas oración o consejería, no dudes en contactarnos. Dios te bendiga grandemente.